Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, gracias hermanos por la lectura de la palabra de Dios. La carta a los Efesios, que solamente son 6 capítulos, es una de las cartas que se llaman cartas carcelarias, es decir, producida en una prisión. Estando Pablo preso, escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Desde esas cartas, desde la cárcel, escribió esas cartas. Y es interesante que él no perdía tiempo. Mientras estaba suelto, andaba viajando de allá para acá, abriendo iglesias, edificando las iglesias. Lo toman preso, lo ponen allí en una cárcel incómoda. Sin embargo, el cerebro de Pablo, la mente de Pablo, sigue funcionando, y en la tranquilidad de la celda, Pablo se eleva y produce la carta más profunda del Nuevo Testamento. Es una carta que contiene una doctrina fundamental. Hay varias doctrinas fundamentales. Esta es una de ellas. La doctrina fundamental, la doctrina de eclesiología, o sea, la doctrina que habla de la iglesia de Jesucristo. Ahora, si uno mira esta carta desde el capítulo 1, usted va a encontrar allí algo muy interesante. El origen de la iglesia en la mente de Dios, versículos 4 a 6. El origen de la iglesia en la mente de Dios, versículos 7 a 12. La consumación de esa obra que Dios planeó, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y versículos 13 y 14, la seguridad que implica la salvación, la seguridad de la salvación con el sello del Espíritu Santo. Es una obra, la salvación trinitaria, producida antes de la creación del mundo. Estaba pensando que si Dios planeó la creación
junto con la creación, planeó la iglesia también. Y nos dice el capítulo 3 de Efesios que fue un misterio escondido en Dios. Dios no le reveló a nadie que iba a hacer eso, a nadie. Dice el apóstol Pablo, es decir, que a través de todo el Antiguo Testamento, nadie supo, ninguno de los hombres de Dios supo sobre ese proyecto de Dios. Y Pablo dice, pero nos fue revelado a nosotros los apóstoles por el Espíritu Santo. Esto es interesante para los que estudian Biblia, porque si la iglesia, nadie supo de ella, de su existencia en el Antiguo Testamento, porque era un misterio, y un misterio es algo escondido hasta que es revelado. Si nadie conoció nada de la iglesia, no puede haber doctrinas en el Antiguo Testamento para algo que no existe, para algo que nadie sabe. No puede haber doctrina para algo que nadie sabe y que no existe, hasta que la iglesia se manifiesta o se establece el día de Pentecostés. Ese día se establece en la tierra la iglesia. Ahora, otra cosa interesante, ¿de dónde sacó Dios la materia prima para la iglesia? Entonces se imagina, la iglesia es la familia de Dios, es la obra más maravillosa de Dios. Si uno se mira el Antiguo Testamento, cuando se fue a hacer el tabernáculo, se escogió madera especial de acacia, no cualquier madera, madera especial para hacer el tabernáculo. Y las demás cosas, oro de Ofir, todo lo mejor. Cuando se hizo el templo de Salomón, la madera que se usó fue madera importada de otros países, de la mejor madera que había en esos países, se trajo hasta el lugar donde se iba a hacer el templo. El templo de Zorobabel, que fue más tarde reformado por el rey Herodes, fue una maravilla, una de las grandes bellezas del mundo. Ese templo era para la manifestación de Dios. Si Dios va a hacer algo tan especial como la iglesia, debió haber seleccionado como material los serafines, o los querubines más bien, que es más alto, que son los protectores de la santidad de Dios. Los querubines, los protectores de la santidad de Dios. Debió haber cogido ese grupo y haber establecido la iglesia. Lo mejor del cielo. O a lo mejor los serafines, que están en el capítulo 6 de Isaías, que son los protectores de la adoración a Dios. A Dios no llega ninguna adoración si no pasa por el filtro de los serafines. Debió haber cogido ese grupo, tampoco. O otros ángeles también, debió haber cogido cualquier otro ángel que no han pecado, que siempre han obedecido a Dios. Dios iba a hacer la obra más maravillosa que él había planeado, que era su iglesia. Sin embargo, mire de dónde Dios escogió la materia prima, según el capítulo 2. ¿Qué dice allí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, que andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, andando conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que presenta la Biblia sobre una persona que no es cristiana, muerta en delitos y pecados, separado de Dios, que anda conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos y en la corriente de este mundo, bajo el control de Satanás y merecedores de la ira. Fue de ahí que Dios escogió la materia prima para la iglesia. De lo peor que hay dentro de la creación, de lo peor. Muertos en delitos y pecados.
Pero hay algo aquí que me quiero detener para hacer una observación en beneficio de los estudiantes de Biblia. Me interesa que aprendan a estudiar la Biblia. Cuando uno va a estudiar cualquier parte de la Biblia, la regla fundamental es la hermenéutica o la exégesis. Son dos reglas. La hermenéutica trabaja con el contexto dentro del cual está el texto. Nosotros leímos 10 versículos, todo eso tiene que ver con un solo contexto. Y todos los textos hay que interpretarlos de acuerdo a ese contexto. No lo saque de ahí porque ya va a cambiar el sentido de lo que está leyendo. Pero también está la exégesis. La exégesis es el examen del contexto histórico cuando se escribió ese texto. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y qué quiso decirle cuando lo escribió? Si usted no estudia todo esto, lo que va a estar haciendo inventos en la Biblia, diciendo muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Si nosotros abrimos este libro de Efesios, ¿cuáles eran las circunstancias que se encontraba el apóstol Pablo? ¿Qué estaba sucediendo en relación con la iglesia? ¿A quién le escribió? ¿Y qué quiso decirle en los escritos que le mandó a ellos? Bueno, la iglesia, o las iglesias, esas que Pablo estableció, siempre estaban formadas por personas judías y gentiles. Judíos que se habían convertido al cristianismo y gentiles o no judíos que también se habían convertido al cristianismo. No existía el Nuevo Testamento todavía. Comenzaban a llegar cartas a las iglesias, es decir, no tenían a mano información para edificarse, para dirigirse. El Espíritu Santo ayudaba en esto, pero no había el material que tenemos nosotros a mano. Y esto era difícil porque se creaban muchas situaciones que no había cómo controlarla, y muchas veces lo que se hacía era que se le escribían a los apóstoles, a los escritores, pidiéndole consejos sobre tal o cual problema. En el capítulo 1, versículos 15 al 15, Pablo habla allí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pidiéndole que os dé iluminación sobre el conocimiento de Dios. Pero dice anteriormente, habiendo oído sobre vuestra fe y vuestro amor. ¿Qué quiere decir? Que Pablo había recibido alguna información de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Pero él tenía la costumbre, y usted lo puede ver en todas las cartas, cuando había un problema en una iglesia, él solamente a una se dirigió directamente tocando el problema, que era la iglesia de Gálatas, pero a todas las otras, el primero le hablaba de las cosas buenas que había entre ellos y que ellos eran, y después entonces le trataba lo que él quería corregir en la iglesia. ¿Qué problema había en la iglesia de Éfeso? Como cualquier otra formada por judíos y gentiles, los gentiles no tenían escrituras. Los judíos habían sido educados por los fariseos o los saduceos, conocían mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento, se habían convertido a Cristo, y esas cosas que ellos habían aprendido fácilmente no se borran de la mente, y eso pasa en la actualidad. Cuando se aprendió algo equivocado, no hay quien lo saque de la mente. Pues ellos aprendieron esas lecciones en el cristianismo. Entonces ellos querían convencer a los gentiles que hicieran cosas que los judíos hacían. Por ejemplo, si usted lee la carta de Romanos capítulo 14, el problema allí era que judíos querían que los gentiles guardaran las fiestas que ellos guardaban, luna nueva, sábado y todo eso, que comieran las cosas que ellos comían y que hicieran las cosas que ellos hacían. Entonces Pablo le escribe y le dice que eso no es así,
que el que come, o sea, el que ayuna, para el Señor ayuna, y el que no ayuna, para el Señor no ayuna, que eso no tiene que ver nada. Le dice que la fiesta, no, nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva, día de fiesta, nada de eso tiene valor. Pero los judíos tenían eso en mente y seguían molestando a los gentiles con esto. Ahora, volviendo a Efesios, Pablo le habla y quiere corregir este problema que había. Y mire cómo comienza el capítulo 2. Y él, el sujeto aquí es Dios, que viene del capítulo 1. Ese es uno de los problemas para los estudiantes de Biblia, que nos encontramos con eso y preguntamos, ¿y quién es él? Pero fue que el que dividió los capítulos cortó donde no debía de cortar, antes de llegar a explicar quién era el sujeto. Y él, Dios, nos dio vida, dice Pablo, a vosotros. Observen los pronombres personales, gramática, esa es otra regla de interpretación, gramática. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, andando conforme a la corriente de este mundo, conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos, y al príncipe de la potestad del aire, y eran por naturaleza hijos de ira. No, dice primeramente, nosotros también, primero dice, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes son vosotros ahí? Los gentiles. Ahora dice, y nosotros también. ¿Quiénes son nosotros? Los judíos. Y si hacíamos lo mismo que los gentiles y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que en conclusión, ¿qué le quiere decir? Que ambos grupos son igualmente pecadores, que no puede haber diferencia entre ninguno, que ambos grupos estaban muertos en delitos y pecados y que merecían el juicio de Dios. Él está quitando de la mente a los judíos que no sigan con eso, que se consideren todos iguales delante de Dios, muertos en delitos y pecados. Y dice ahora, y Él os dio vida a vosotros, ¿quiénes son vosotros ahí? Los dos grupos. Cuando estaban muertos en delitos y pecados. Entonces Él viene y tenemos que ir viendo siempre los pronombres, porque dice en el versículo 5, pero, ahí entra ahora Dios. Los dos grupos están muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, a ambos grupos, nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice ahora, por gracia sois salvos. Nótese, aquí él introduce dos atributos de Dios. Dios que es rico en misericordia, Dios es grande en misericordia. Y luego dice, por su gran amor con que nos amó, por gracia, ahí está el otro atributo, la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. No por lo que ustedes hacían, no por lo que ustedes hagan, sino es una actitud, una acción voluntaria de Dios. La palabra gracia se menciona muchísimo, pero si yo pregunto, ¿y qué significa eso? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, o sea, no darnos lo que merecemos. El favor inmerecido de la misericordia. La gracia es no darnos lo que merecemos. Si estamos muertos en delitos y pecados, ¿qué es lo que merecemos? Juicio. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Están muertos en delitos y pecados, juicio para el infierno todo. Pero la gracia de Dios detiene eso y no nos da el juicio que merecemos. Pero Dios, que es grande en misericordia, ahí está el otro atributo. ¿Qué significa este? Nos da lo que no merecemos. La gracia es no darnos lo que merecemos. La gracia es darnos lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? La salvación. Entonces, por gracia de Dios sois salvos. Dios no nos dio lo que merecíamos, sino nos da lo que no
merecemos. Y esos dos atributos de Dios siempre andan juntitos por ahí, siempre están juntos y están relacionados con el pecado. Otra cosa importante, esos atributos están relacionados con el pecado. Por ejemplo, los ángeles no han disfrutado de la gracia de Dios, ni de la misericordia de Dios. Los ángeles no. ¿Por qué? Porque no son pecadores. Los hombres sí, disfrutan de la gracia y la misericordia de Dios porque somos pecadores. Entonces intervino Dios en la condición de pecado cuando estaban muertos en delito y pecado, pero Dios interviene y nos da vida juntamente con Cristo. Pero hay otro detalle muy interesante ahí, y es el siguiente: y juntamente con Cristo nos resucitó. Si estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos, es cierto, naturalmente vivíamos, pero en cuanto a la comunión con Dios y en cuanto a nuestro destino, estábamos muertos. No había comunión con Dios y lo que nos esperaba un destino de condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó de esa condición espiritual que no podíamos tener comunión con Dios. Él nos dio vida y ahora podemos hacer lo que hemos terminado de hacer, de adorar a Dios, de bendecir a Dios, de agradecerle a Dios todo, porque tenemos una plena comunión con Dios. Resucitados espiritualmente, tenemos una plena comunión con Dios. El que no es cristiano todavía sigue en esa condición, separados de Dios, sin comunión con Dios. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 2, que el hombre natural, que no ha sido transformado, no entiende las cosas espirituales ni tampoco puede, no las entiende. Ahora, el hombre sobrenatural que Dios ha salvado sí entiende las cosas espirituales. Dios nos dio vida juntamente con Cristo y dice la porción, y juntamente nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa eso? Me llama muchísimo la atención que Dios, cuando salva a las personas para formar su iglesia de ese material tan negativo, pero que por su gracia Él lo transforma, esa iglesia que va a estar un tiempo aquí en la tierra, pero Dios está pensando no solamente en el tiempo en la tierra, sino dónde va a ir esa iglesia, el destino de la iglesia. Y nos resucitó con Cristo y juntamente nos sentó con Él en los lugares celestiales. Y esto es importante, porque hoy en día se predica un evangelio para vivir aquí en la tierra. Usted aquí en la tierra no tiene que tener problemas, usted no tiene que tener enfermedades, usted no tiene que tener tal cosa, usted tiene que ser rico, porque la prosperidad, porque Dios le manda, porque Dios le resuelve, porque Dios, todo eso con que la iglesia va a vivir para siempre aquí en la tierra, eso no es verdad. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 20 por allá, que somos peregrinos aquí en la tierra. Vamos hacia nuestro destino, que es el cielo. No es para acomodarnos aquí. Nosotros vamos de paso hacia el cielo. Pero hoy tenemos un evangelio que rompe esto y nadie piensa en el cielo, sino en la prosperidad que voy a tener aquí. Así que hay que tener cuidado con eso. El destino de la iglesia es el cielo. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Ahora bien, voy a cerrar con este punto ya. ¿Para qué? Nos sentó en el cielo, ¿para qué? Pero déjeme decirle, de acuerdo a la gramática del griego y del hebreo, un verbo puede cambiarse de conjugación.
de acuerdo al contexto donde está escrito. Voy a demostrárselo. Ahí dice, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Y dice el versículo 7, para propósito, para una preposición proposicional, el propósito de que nos sentó en el cielo, mostrar en los siglos venideros, usted ve ahora, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, para mostrar en los siglos venideros. Entonces el verbo nos sentó puede, si usted lo quiere dejar así no hay problema, pero puede cambiarse de acuerdo al contexto por nos sentará, porque el propósito es mostrar en los siglos venideros. Entonces el verbo puede moverse al futuro, pero si se quiere dejar en el presente no hay problema, pero esa regla se puede usar. Él nos sentará cuando lleguemos al cielo en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Tres cosas que le voy a citar ligeramente. Para mostrar, es una palabra importantísima, mostrar. Si el problema es que le pasamos por encima las palabras y no examinamos qué quieren decir. La palabra mostrar implica tres cosas. ¿Quién muestra? ¿Qué muestra? ¿Y a quién se le muestra? Vamos a suponer, un hermano va a la tienda y compra un traje que le costó no sé cuánto. Y llega a la casa y entonces llega otro hermano a visitarlo y dice, oh hermano, déjeme mostrarle el traje que compré. Y va y trae el traje y se siente así ahí. ¿Quién muestra? El que lo compró. ¿Qué muestra? El traje que compró. ¿A quién se lo muestra? A la visita que llegó. ¿Entiende? Cuando dice allí que Dios nos sentará en el cielo para mostrar que Él es el que muestra algo y a alguien. ¿A quién? A las huestes celestiales, a toda la cantidad de ángeles que hay en el cielo. Mostrarle que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Termino con este resumen. ¿Qué significa eso? Los ángeles no pueden disfrutar, se lo dije ya, ni de la gracia ni de la misericordia de Dios, pero ellos saben que Dios tiene gracia y misericordia, lo saben, pero ellos no pueden disfrutarlo porque ellos no son pecadores. ¿Qué significa ahora? Que esa gracia que Dios mostró a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, Dios mostró esa gracia, nos sacó de ese, vamos a decir así, cementerio en que estábamos muertos, de ese mundo de corrupción, de pecado, de maldad, y nos lleva y nos sienta en los lugares celestiales para que las huestes angelicales vean el efecto que produce la gracia de Dios aún en los peores de los pecadores. Los ángeles no han experimentado eso, lo conocen teóricamente, pero ahora lo van a ver experimentalmente. Un grupo de personas que no merecían ese lugar en el cielo, salvados por la gracia de Dios y formando la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Usted nota qué interesante esto? ¿De dónde sacó Dios el material para formar su iglesia? De lo peor que había, del pecador, de los condenados al infierno. Recogió un grupo que se ha salvado y con ese grupo forma su iglesia. Y ese grupo estará con él por la eternidad. Y todo el tiempo los ángeles estarán observando la iglesia en el cielo, viendo en ella la gracia y la misericordia de Dios. No se olviden que la atracción principal del cielo, la atracción principal, ¿cómo voy a ilustrar esto que quiero decir? Por ejemplo, cuando en un país, un equipo, cualquiera que sea,
gana un campeonato mundial o qué sé yo, y esos deportistas vienen al país, a la ciudad principal, donde sea, todo el público o la mayoría del público, una gran cantidad de público sale para ver esos muchachos que alcanzaron un campeonato por allá. ¿Cuál es la atracción central? Los deportistas. Todos están atentos a ellos, periódicos, televisión, radio, todo el mundo está atento a ese grupo que ganó el campeonato. Pues en el cielo, hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, seremos la atracción de los ángeles para vernos como lo que Dios ha hecho por su gracia. Y siempre estarán observándonos, porque ellos aprenden de Dios observando la iglesia. Y lo puede leer en Efesios capítulo 3 y versículo 10, donde dice que los ángeles aprenden de la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Entonces, ahí tenemos esa bendición grandísima de la iglesia a la que pertenecemos por la gracia de Dios. Lo importante que somos. Pero desgraciadamente nosotros, hermanos, no nos valorizamos el uno al otro. No valorizamos lo que somos. Cada hermano es un tesoro de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo. Pertenece a la familia de Dios. Y todas las huestes angelicales están viéndolo y están aprendiendo de él, a pesar de sus defectos, de la multiforme sabiduría de Dios, como de nosotros mismos también. Tratemos de pensar en lo que somos en Dios, no en lo que somos aquí en la tierra. Porque realmente es maravilloso esto. Voy a terminar más tarde con la otra parte, pero por ahora me quedo ahí. Lo que Dios ha hecho para formar una iglesia que estará con Él por la eternidad. Padre nuestro, te bendecimos por tu palabra. Guíanos para entender realmente la mente tuya en este proyecto y los planes que tú tienes para con nosotros en el cielo por la eternidad. Gracias, Señor, por ese propósito tuyo, no solamente de salvarnos, sino de llevarnos al cielo para utilizarnos como instrumentos para que los ángeles aprendan a través de nosotros de la multiforme sabiduría y de la gracia tuya, salvándonos del pecado y dándonos una salvación eterna. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo.